Culturas Vizcachani, Chiripa y Huancarani. Cultura Vizcachani. Ubicación geográfica. La cultura Vizcachani se halla representada en Bolivia por 3 sitios arqueológicos. San Pablo de Lipes y Camacho, en la región potosina de Surlipes. El sitio Ñuapúa ubicado en el departamento de Tarija, con una antigüedad de 9000, 10.000 a.C. Y el sitio Jaihuaico ubicado en Cochabamba con una antigüedad de 12.000 años. Organización política, económica y social. Organización política. No tenían una política por ser un grupo migratorio de las cavernas. Organización económica. No tenían una economía en sí, ya que los recursos ellos mismos lo conseguían y además lo hacían en grupos como caza o pesca, pero también en la agricultura. Organización social. El periodo denominado arcaico se caracteriza por el descubrimiento de la agricultura y la ganadería. Así muchos grupos humanos abandonan las cuevas y resguardos rocosos para construir viviendas muy rudimentarias. Al final de este periodo, entre los años 2500 a.C. y 1500 a.C., se inventa la textilería y la cerámica, y comienza el desarrollo de la arquitectura. Cultura Huancarani. Ubicación geográfica. La cultura Huancarani se desarrolló en el norte del lago Poopó, en el actual departamento de Oruro, Bolivia, en una meseta a más de 4000 msnm. La fecha más antigua de la cultura de Huancarani se remonta al 1100 a.C. Al parecer es una cultura incipiente que no alcanzó su total desarrollo. Organización política, económica y social. Económico. Los hombres de la cultura Huancarani practicaron la agricultura y su economía se basó en el pastoreo de camélidos, de donde sacaban la lana para su vestimenta. Llevaban caravanas de llamas a través del altiplano, probablemente conectando las tierras altas con las costas del Pacífico. Conocían la fundición del cobre por medio de huirás, que son hornos de barro que funcionan con el viento y que se colocaban en lugares propicios. Usaban hojas de cuarcita y alio basalto procedentes de las canteras de que remiten sus instrumentos de labranza. Social. No hay diferenciación en las viviendas, lo que hace suponer que estamos en una sociedad igualitaria, previa a la división de clases y a la concepción especializada del trabajo. Religioso. No hay restos de construcciones correspondientes a centros religiosos, ni templos. Tan solo se han encontrado cabezas de camélidos, especialmente llamas, tallados en piedra con un largo cuello espigado. No están asociados a ninguna pared por los que se supone que se clavaban en el suelo. Posiblemente responden a una concepción religiosa y ceremonial. Política y arquitectura. Político. En comparación a los desarrollos de la cuenca del Titicaca, los sitios Huancarani parecen ser menos complejos, presentando niveles de organización más incipientes. Este hecho se observa, sobre todo, en la escasa presencia de sitios de carácter administrativo. Sin embargo, las investigaciones realizadas en varios lugares de Oruro muestran sitios nucleados de estructuras domésticas circulares, las cuales, en algunos casos, también se encuentran asociadas a estructuras de mayor tamaño, como el sitio La Barca. Arquitectura. Sus aldeas están situadas sobre montículos con casas de planta circular. No hay restos de construcciones correspondientes a centros religiosos. Tan solo se han encontrado cabezas de llamas, talladas en piedra, que responden a una concepción religiosa. Se ha registrado 17 sitios arqueológicos que presentan un patrón habitacional aldeano, sin que ninguno haya alcanzado ese estado urbano. Las localidades consistían en agrupaciones de casas de planta circular ubicadas de modo colindante. La uniformidad de las viviendas es signo de que estaba en vigencia una división clasista de la sociedad. Probablemente una muralla de adobe encerraba el contorno del sitio, cumpliendo a la vez una función de seguridad del sitio. Cultura Chiripa. Es una de las culturas más antiguas de la región andina, cuyos restos aparecen desde la península de Taraco por el sur, hasta Santiago de Huata por el norte, incluso en la península de Copacabana. Tiene 3 fases temporales. Chiripa temprano, 1500 a.C. a 1000 a.C. Chiripa medio, 1000 a.C. a 800 a.C. Chiripa tardío, 800 a.C. a 100 a.C. Escultura y cerámica. La escultura.
Las esculturas Chiripa muestran piezas líticas con el característico estilo y tradición escultórica Yayamama, muy propia de Chiripa, decoradas con serpientes y batracios. Existe más de una lápida con un rostro humano central, del que emergen 2 piernas y 4 rayos con punta de flecha, también suelen interpretarse como cabezas de puma. Serpientes y llamas dispuestas 2 a 2, decoran los costados alternando con los apéndices de la figura central. La escultura de Chiripa se halla relacionada con monolitos decorados en sus 4 caras. En la anterior y la posterior se representan seres humanizados, uno masculino y otro femenino, a cuyos pies hay determinadas plantas y en los costados serpientes. La cerámica. La cerámica Chiripa es burda y presenta ejemplares sin pintura, los pintados son de color rojo o amarillo sobre rojo. La decoración es geométrica, especialmente con motivos escalonados. A veces se adornan con fisonomías humanas zoomorfas frontales o con el cuerpo de perfil. En cuanto a su industria, los chiripas fundían el cobre. Para este objeto utilizaron sopladores a manera de tubos modelados en cerámica. Estas piezas también se decoraban con cabecitas, unas veces humanas y otras zoomorfas. Religión. En el año 1973, en el sitio de Tintinan, se encontró un complejo religioso asociado a 30 monolitos trabajados desde los primeros periodos de Chiripa. El hombre andino creó un ser antropomorfo que se puede apreciar en la faceta Huanacota. Esta es una mujer sexuada que muestra apariencia de deidades femeninas, lo cual denota que en Huancarani se denota un matriarcado. Algunas otras piezas tenían representación de papas, maíz, animales, auquénidos y peces, los cuales eran sacrificados, lo que muestra un culto a la fertilidad y una marcada división de clases sociales determinantes.